Pues sí, vivimos en un reino al revés. Y parte de lo que vamos a estar viendo ahora en Génesis 34 y conectando después con Juan capítulo 4, vemos cómo Dios y Jesús traen sanidad en medio de los lugares desolados en los cuales vivimos nosotros. Voy a hacer lectura a Génesis capítulo 34, a todos los versículos. Por ahí también vamos a tener en la pantalla este pasaje. Pero bueno, si tenéis tu Biblia o a lo mejor en tu móvil o quieres verlo también en la pantalla, bueno, podéis hacerlo. Es en la versión de la palabra. Entonces voy a hacer lectura a todo este capítulo y bueno, pues vamos a tener paciencia, es un capítulo un poco largo. Dice así: un día Dina, la hija que Jacob había tenido con Lea, fue a visitar a las muchachas de aquella tierra, la tierra de Siquén. La vio Siquén, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra, y por la fuerza se acostó con ella y la violó. Pero después Siquén no pudo quitarse de la cabeza a Dina, la hija de Jacob, porque se había enamorado de ella, así que trató de ganarse su amor. Y dijo pues a su padre Amor: consígueme a esa muchacha para que sea mi mujer. Jacob se enteró de que Siquén había violado a Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Mientras tanto, Amor, padre de Siquén, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había sucedido, se sintieron ultrajados y se llenaron de ira porque era una ofensa imperdonable para Israel el que Siquén hubiese violado a la hija de Jacob. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Amor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquén se ha enamorado de vuestra hermana, por favor permitid que él la tome como esposa. Así emparentaremos, dadnos vuestras hijas, tomad vosotros las nuestras, y quedaos a vivir con nosotros. Esta tierra está a vuestra disposición. Vivid en ella, haced negocios y adquirir posesiones. Siquén, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Dina: sed benévolos conmigo, y os daré cuanto me pidáis. Imponedme una dote alta y regalos valiosos por la muchacha, y os daré lo que me pidáis con tal de que me la deis en matrimonio. Los hijos de Jacob, ultrajados por lo que Siquén había hecho a su hermana Dina, respondieron con engaño a Amor y a su hijo, diciéndoles: no podemos hacer lo que nos pedís, dando nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Eso sería una afrenta para nosotros. Solo podemos aceptar con una condición: que vosotros seáis como nosotros, es decir, que todos vuestros varones se circunciden. Así sí podremos daros a nuestras hijas y nosotros tomar a las vuestras, viviendo entre vosotros y formando un solo pueblo. Pero si no aceptáis nuestra condición de circuncidaros, nos marcharemos con nuestra hermana de aquí. Amor y Siquén estuvieron de acuerdo con esta propuesta, y el muchacho no tardó en tratar de ejecutar lo que habían acordado, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Como Siquén era la persona más respetada de su familia, él y su padre Amor fueron a la puerta de la ciudad y hablaron así a sus conciudadanos: estos hombres son gente de paz. Dejemos que se establezcan en nuestro país y que puedan comerciar aquí, pues hay suficiente espacio para ellos. Nosotros tomaremos por esposas a sus hijas y a ellos les daremos las nuestras. Pero para que ellos vivan entre nosotros y formemos un solo pueblo, ponen una sola condición: que se circunciden todos nuestros varones tal como ellos acostumbran. Solo tenemos que decir que sí, y ellos se quedarán a vivir con nosotros. Entonces sus ganados, sus posesiones y todos sus animales serán nuestros. Todos los que estaban presentes en la ciudad, en la puerta de la ciudad, aceptaron la propuesta de Amor y de su hijo Siquén. Así que todos los varones fueron circuncidados. Pero 3 días después, cuando los circuncidados estaban más doloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada, entraron en la indefensa ciudad y mataron a todos los varones. Mataron también a filo de espada a Amor y a su hijo Siquén. Luego sacaron a Dina de casa de Siquén y se marcharon. Los otros hijos de Jacob también fueron, y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por el ultraje cometido contra su hermana. Se apoderaron de sus ovejas, vacas y asnos, de todo cuanto había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todas las riquezas, incluidos sus niños y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví:
Me habéis ocasionado la ruina, haciéndome enemigo de los habitantes de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Yo cuento con muy pocos hombres, y si ellos se alían contra mí y me atacan, acabarán conmigo y con toda mi familia. Pero ellos replicaron: ¿íbamos a permitir que tratasen a nuestra hermana como a una ramera? Wow. Tenemos entre nosotros esta historia que es muy dura, muy cruda. Muchas veces a lo mejor la pasamos de largo cuando estamos leyendo la Biblia, porque es una historia que está llena de tanto dolor y mucho trauma. Y sí, esta historia está en nuestras Biblias. Pero con esto y otras historias que pueden ser oscuras, vemos que la narrativa bíblica es tan real. Nos muestra el quebranto a flor de piel, todo el dolor que estamos viviendo nosotros afuera del jardín del Edén. Pensemos, ¿por qué Dios se aseguró de que tengamos esta historia en nuestras manos? ¿Cómo esta historia impacta a nuestra comunidad hoy en día? Pero también otra pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos tú y yo ser agentes de sanidad y de shalom? De llevar las buenas noticias del Evangelio. Oremos. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí para celebrarte a ti, nuestro gran anfitrión. Y mientras nosotros, tus hijos y tus hijas, nos reunimos ante ti para conocerte más, para alabarte por lo que tú has hecho y también ver cómo tú traes transformación en los lugares de quebranto y de desolación en nuestras vidas y comunidades y ciudades. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este pasaje a la luz de tu Evangelio y ver cómo Jesús, de una manera maravillosa, redime todas las cosas. Amén. Bueno, ¿qué más puedo agregar a esto que leímos? Porque es muy obvio. Pero a la vez también es muy complejo, es una historia compleja porque no es una historia simple donde tenemos por un lado a los malos de la historia, a Siquén y a la gente de su pueblo, a los de Canaán. Y por el otro lado tenemos a los buenos de la historia, a Jacob y a sus hijos, a la gente del pacto de Dios, a esa gente que Dios había escogido. Pero no es así porque vemos en esta historia que todos son cómplices en un ciclo de abuso y de violencia. Y en medio de este sistema tan opresivo y tan cruel, hay una víctima que incluso nada más se menciona su nombre y está silenciada. Es Dina, una jovencita que ha sido humillada, ha sido abusada. Y bueno, para dar un poco de contexto a esta historia, recordemos que Dios había hecho un pacto tan grande con Abraham, quien es abuelo de Jacob. Y Dios le dice a Abraham y a su familia que ellos serían de gran bendición en todo el mundo. Dios los invita a ser el pueblo del Shalom, de la paz, un pueblo que iba a florecer, un pueblo que iba a mostrar el plan de Dios a toda la creación, un pueblo que apuntaría a los demás a encontrar transformación y bendición en medio del caos, afuera del Edén. Y también serían un pueblo que nos llevaría de nuevo a casa, al jardín. Y sabemos también en la historia que Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, quien a su vez después tiene mellizos, Esaú y Jacob. Y sabemos la historia de Jacob, que era un tramposo, que tomaba ventaja, que anhelaba la afirmación de su padre. Sabemos que engaña a su hermano, engaña a su padre, engaña a su tío Labán. Sabemos que huye por su vida porque su hermano Esaú quiere matarlo. Y se va con su tío Labán, quien su tío también lo engaña a él. Y Jacob termina casado con dos esposas, que son hermanas entre sí. Raquel, a quien él ama, y a Lea, a quien él desprecia. Y luego entre estas hermanas vemos una competencia a ver quién da hijos a Jacob para tener afecto también de parte de Jacob hacia ellas. Así que toda la vida de Jacob es una telaraña de decepciones, de engaños, de abuso. Es material para una novela mexicana. Sabemos que Dios había escogido a esta familia. Dios quería hacer un pacto con esta familia, una familia tan quebrada. Pero Dios estaba decidido a hacer algo tan grande con ellos. Pero podemos preguntarnos cómo es posible, cómo Dios escoge una familia tan quebrada y llena de caos. Creo que esto nos habla a nosotros también.
Y luego, más adelante, Génesis 33 nos dice que Jacob se establece por un tiempo en esta población de Canaán, que es la tierra de los heveos, que se llama Siquén en honor a este muchacho de la historia, príncipe de esta tierra. Y vemos que lo que ocurre con la hija de Jacob es tan lamentable. Y hay muchos detalles en los cuales podemos detenernos esta mañana y tal vez volvamos algún domingo a esta historia, pero lo que podemos resaltar ahora es el trauma de Dina a manos de Siquén, el silencio de su padre, de Jacob, no hizo nada, y la venganza sin cuartel de parte de los hermanos de Dina. ¿Y Dina quién es? Es la hija de Lea. Lea es la esposa de Jacob, a quien él no amaba. Y podemos pensar que era la única chica en medio de 12 hermanos, porque la narrativa no nos habla de más niñas. Así que Dina es una chica viviendo en una cultura patriarcal, viviendo como nómada de aquí hacia allá, siguiendo a su familia, muy posiblemente sin amigas, muy posiblemente en soledad. Y este pasaje de Génesis 34 nos dice que decide salir a conocer a otras chicas de su pueblo. Imaginemos estar en sus zapatos. Estás en otro país que no conoces, en otra cultura, mudándote constantemente porque tus padres te llevan ahí. Estás tratando de hacer amistades nuevas todo el tiempo. Y además eres mujer. Es algo muy difícil. Y entonces Dina sale a buscar a otras chicas. Pero nos dice el pasaje que de pronto Siquén la ve y la toma por la fuerza. Este patrón de ver y tomar es uno que encontramos en la narrativa del Antiguo Testamento. Si recordamos, Adán y Eva vieron el fruto prohibido, lo vieron, lo desearon y lo tomaron, pero quedaron humillados. David vio a Betsabé y la deseó y la tomó por la fuerza y la humilló. Aquí Siquén vio a Dina y hace lo mismo. Y encontramos estos ciclos de patrones de abuso y de opresión y de violencia constante. Y amigos, seguimos viviendo en este ciclo de abuso. Estamos en medio del dolor y de trauma. Dina sufre violencia y trauma a manos de este chico que se cree con derechos por tener poder e influencia. Y además vemos que tiene una obsesión con ella, que no solamente la humilla, sino que además la secuestra porque se quiere casar con ella como de lugar. No hay arrepentimiento de Siquén, no trata de reparar el daño, ni siquiera de su padre no hay arrepentimiento. El padre de Siquén está viendo en este matrimonio una ventaja para quedarse con los bienes de Jacob. Todos están viendo para sí mismos, están absorbiendo hacia sí mismos. Y el narrador menciona a Dina y menciona el trato inhumano, pero todavía el silencio de Dina. Porque en los ciclos de abuso hay deshumanización y hay también control de narrativas. Pero todavía lo triste en esta historia es que Jacob, el padre de Dina, se queda paralizado. No hace nada al respecto. Se queda en silencio. En toda la historia no habla, solo al final, cuando siente que su reputación de él está dañada, cuando Simeón y Leví matan a todos los hombres de Siquén y saquean la ciudad, pero no hay ningún indicio de lamento por su hija. Vemos cómo Dina queda tristemente en un segundo plano. Una víctima que todos silencian y nadie hace nada. Nadie se sienta con ella en su lamento. Nadie se acerca a ella, nadie se compadece, nadie la toma de sus manos o la abraza y llora con ella. Y parece que en esta historia no hay redención, ni sanidad, ni consuelo. Si comienza de una manera tan oscura, termina peor todavía esta historia. Tal vez esta historia toca fibras sensibles tuyas y mías cuando hemos sido víctimas de abuso o trauma. Cuando hubo alguien que pudo haber impedido el abuso y no lo hizo, se quedó como Jacob. Cuando otros se cruzaron de brazos y permitieron que el dolor ocurriera en nosotros. Cuando fuimos silenciados sin poder alzar nuestra voz y otros controlaron la narrativa, manipularon los eventos.
Pero todavía es lamentable cuando quienes nos silencian y tratan de manera denigrante son otros cristianos. Así que vemos que tú y yo somos capaces de romper el shalom. Somos capaces de entrar en estos ciclos de violencia y de caos constante. Esta historia es muy cercana a mí porque tal vez algunos de vosotros conocéis la historia de abuso espiritual a la cual fuimos sometidos unos años atrás nosotros. Como Dina llegamos a un país nuevo, sin tener amigos o familia cercana, y lamentablemente estuvimos metidos en una red de opresión y de manipulación, no solamente por nuestro líder de misión, sino también toda una iglesia grande en los Estados Unidos que nos enviaron aquí como misioneros. Y por 2 años fuimos manipulados y difamados y silenciados. Y este trato no solamente nos causó un daño emocional y espiritual, sino también financiero y social. Perdimos todo. Perdimos todo. Nadie habló ni nos defendió. Solamente permitieron que el ciclo continuara y esto nos despedazó. Se comportaron como Jacob. Y esto fue ya hace 12 años y pensé que yo ya había sanado. Pero el trauma me seguía persiguiendo constantemente. El solo nombramiento de nuestro abusador me provocaba ansiedad, me paralizaba, sentía que me ahogaba. Entonces me di cuenta que estaba sufriendo de un estrés postraumático. Y hace unas semanas atrás comencé una terapia con un profesional para tratar y abordar el trauma emocional y espiritual que he estado cargando por 12 años. Amigos, necesitamos el shalom de Dios. Necesitamos la paz que transforma todas las cosas. Necesitamos procesar nuestro dolor. Y tristemente en las iglesias hemos hecho a un lado los temas de trauma y de salud mental. No los tratamos con seriedad y compasión y con empatía. O actuamos como Jacob sin hablar, en silencio, viendo solamente los ciclos de injusticia. O tal vez como los hijos de Jacob, buscando vindicación y venganza por nuestras manos. Pero ambos extremos desatan los ciclos de injusticia y de violencia. No hay sanidad al final. La académica y psicóloga Katherine Wiebe, hablando de la situación de Dina y de su trauma, comenta algo muy importante sobre este tema. Ella dice, los efectos del trauma alteran la vida familiar y comunitaria y pueden transmitirse de una generación a otra. Lo que nos está diciendo ella es que cuando no detenemos la violencia, esta se convierte en un cáncer que va carcomiendo y va destruyendo. O es como una avalancha que no nada más afecta a una persona, sino afecta a toda una comunidad. Y todo esto podemos verlo en familias, en comunidades, en iglesias y hasta en naciones. Los efectos del trauma llegan a afectar naciones y lo estamos viendo ahora mismo en la guerra en el Medio Oriente. Aquí en esta historia vemos que nadie aboga por Dina. Nadie. Todos toman un protagonismo y a ella la dejan a un lado. Es más, todos tienen un plan para ella. Todos tienen una respuesta, pero nadie la deja hablar. Nadie se detiene a escuchar su llanto y su dolor. Nadie se detiene a escuchar su voz y su opinión. Y parece que esta historia se queda sin resolución. Vemos cómo termina en un acto salvaje por parte de Simeón y Leví, hermanos de Dina, quienes llevan esta situación a una carnicería, un baño de sangre, donde no solo acaban con la vida de los varones de Siquén, sino que saquean todo y se quedan con las mujeres y los niños y el ganado y toda la riqueza. Irónicamente, Hamor y Siquén ven a Jacob y su familia como personas de paz, como dice el versículo 21. Estas son personas de shalom. No, no lo eran. Al final eran personas de violencia y venganza sin cuartel. Es como si fueran hijos de Lamec. No sé si recuerdas a Lamec en Génesis 4, este descendiente de Caín que se jacta que si un niño le golpea, él le cortará la cabeza literalmente. Y de hecho todavía de manera tan grotesca los hijos de Jacob usan la señal del pacto de Dios
pero para traer destrucción. ¿Cuántas historias no conocemos donde se ha usado la cruz o la misma palabra de Dios, pero no para traer paz, sino para cometer abusos, para dominar y someter? Todo esto es para reflexionar y detenernos y ver la historia de una manera pausada. Entonces la historia es sobrecogedora y sombría. El pueblo de Siquén fue arrasado y quedó bajo un estigma de abuso, de violencia y trauma con el pasar de los años. Esta historia de Siquén quedó con este trauma. La sola memoria de este hecho tal vez dejaba signos de ansiedad y de miedo y de quebranto. Un estrés postraumático, generacional. Pero 2000 años después de esta historia, aparece alguien que nos sorprende. Llega Jesús de Nazaret, maravillosamente un descendiente de Judá, hermano de Dina, quien llegó a redimir la opresión, a inundar todo con su shalom, todo este caos que tú y yo hemos ocasionado. Porque nos dicen los evangelios que Jesús vino a traer su reino a nosotros y compartirnos las buenas noticias de una salvación sin igual, sin precedentes, como ningún ojo ha visto jamás. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Si recuerdas la historia, que durante el ministerio de Jesús dice Juan que él tenía que pasar por Samaria. Esta frase es interesante. Él tenía que pasar por Samaria. Es como si Jesús tenía una agenda en mente. Tenía un propósito claro en Samaria. Y lo que encontramos que hace Jesús ahí nos deja sin aliento. Porque bueno, ¿qué tiene que ver Siquén con Samaria? Bueno, sabemos que es en Siquén donde Jacob compra un terreno, como dice Génesis 33. Y se comenta que él hace un pozo de agua, y este pozo de agua en Siquén llega a pasar a manos de los samaritanos. Y Jesús tiene que ir a ese pozo de Jacob, porque ahí se tiene que encontrar con una mujer, quien como Dina también ha estado en un ciclo de abuso y de violencia. Una mujer que tal vez ha sido silenciada también. Una mujer que ha cargado un trauma y un estigma. De hecho, esto es lo único que Jesús hace en Samaria. Encontrarse con esta mujer. Y su encuentro con ella en el pozo de agua no era ninguna casualidad. Esta reunión era la que Jesús tenía en mente, tenía programada. Esta historia de esta mujer samaritana es una historia de muchas pérdidas. Sin embargo, yo recuerdo que muchas de las predicaciones que escuchaba sobre esta mujer siempre se hacía por ahí un énfasis a la interacción de Jesús con ella, como que la está confrontando por su pecado. Y donde ella finalmente sí confiesa que ha tenido 5 maridos y con el que está actualmente no es su marido. Y en esas predicaciones se dejaba de ver en claro que esta mujer era promiscua. Por eso ella va al mediodía por agua, para no ser vista. Pero amigos, si entendemos realmente el contexto cultural y social en donde se desenvuelven estas historias y en donde se desenvuelve esta historia, vemos entonces a la mujer samaritana con otros ojos, al entender los diferentes matices que ocurren ahí. Porque por un lado sabemos que la esperanza de vida en esos tiempos era muy bajo, así que tal vez esta mujer pudo haber sido viuda 5 veces, 5 ocasiones. Pérdidas de maridos. Pero por otro lado sabemos que era también muy común que fueran los hombres quienes pidieran el divorcio, una carta de divorcio por cualquier excusa. Es más, Jesús toca el tema del divorcio con seriedad y compasión. Pero era muy raro, muy raro que una mujer comenzara un proceso de divorcio. Así que otra opción pudiera ser que tal vez fuera viuda, pero también había sido rechazada, divorciada por otros hombres. Y si está con un hombre que no es su marido, tal vez está de concubina con alguien para poder sobrevivir en esta cultura, tener un hombre que abogara por ella. Así que vemos que todo está en su contra. Es una mujer en una cultura patriarcal.
Ya ser mujer era ser considerada de segunda clase, como sabemos, en esos tiempos. Y si era viuda o divorciada, todavía era peor. Así que su vida era una de muchas pérdidas y de mucho dolor y lamento. Tal vez era considerada una mujer de mala suerte u otras cosas. Por eso era más fácil ir por agua a una hora donde no se encontrara con nadie y poder estar a solas, tal vez con sus pensamientos. Pero cuando Jesús la encuentra, no la confronta. Básicamente Jesús le dice, yo conozco tu historia de quebranto. No solamente has tenido 5 maridos y con el que estás no es tu marido. Yo veo tu dolor y tu quebranto. Y por eso tengo una clase de agua que es viva y que es para siempre. Un agua que realmente satisface. Así como Jesús ve a esta mujer, también nos ve a ti y a mí en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto. Jesús sí se sienta con nosotros en medio de nuestro lamento y nos inunda de su shalom, de su paz. Jesús ve a Dina, Jesús ve a la mujer samaritana, Él ve a Betsabé y a Ana, y a Rahab y a Tamar. Sabemos que Jesús ve al huérfano, a la viuda y al extranjero. Jesús ve al oprimido y al que sufre injusticia. Jesús ve mi propio quebranto y mi estado de trauma. Jesús te ve a ti en medio del dolor y no te deja ni sola ni solo. Y esto es de un gran consuelo que es más allá de nuestra comprensión. Porque encontramos en Jesús a un gran Salvador que viene a traer su paz y su sanidad de una manera tan asombrosa. Jesús repara los lugares rotos y de desolación. El cuidado y la hospitalidad de Jesús hacia la mujer junto al pozo marca una gran diferencia, no solo para su salvación espiritual, sino también para su bienestar psicológico y físico. Y lamentablemente nos perdemos de esto también en esta historia. Toda la transformación que ella recibe, no solamente la salvación. Catherine Wiebe nuevamente hace una observación muy interesante. Ella dice, Jesús, a diferencia de Jacob, habla. Jesús no solo habla, sino que habla a la mujer. Algo que nadie hizo con Dina. Jesús invita a la samaritana a reconocer la verdad de su vida sin juzgarla ni criticarla. Dentro de esta seguridad y cuidado, la mujer es transformada. Ya no busca el aislamiento y la protección, sino que se siente animada y con el deseo de conectarse con su comunidad. Esto es increíble, es lo que hace el Evangelio. Jesús no solo trajo redención a la mujer, sino que trajo toda una redención sin igual y sin precedentes en Siquén y en toda esta comunidad. Si los hermanos de Dina rompieron el shalom de una manera tan indignante, Jesús, el verdadero hermano, el Rey de paz, trajo una salvación en todos los sentidos en este lugar desolado, de quebranto. Sabemos en la historia de esta mujer que fue corriendo a decirles a sus vecinos que se ha topado con el Mesías. Ella se tomó en serio las palabras de Jesús mucho mejor que los discípulos, porque llevó el evangelio de transformación a su comunidad y todos creen su testimonio que vienen deprisa también para encontrarse con Jesús. Y de esta manera el lugar de lamento y de dolor y de desolación de pronto rebosa en un florecimiento sin igual en Samaria. Porque no solamente existía el trauma generacional por la situación de Dina que había ocurrido muchos años atrás y la masacre que hubo en este pueblo de Siquén, sino que también sabemos que había un trauma y una tensión racial entre samaritanos y judíos. Amigos, vemos cómo el Evangelio es maravilloso y transformador. El Evangelio nos habla de segundas oportunidades a ti y a mí. Nos habla de un amor sin igual. Nos habla de sanidad y de anhelos de florecimiento. El Evangelio de Jesús repara lo roto y nos lleva de nuevo al Edén. Pero también el Evangelio nos invita a ser agentes de su shalom, de compartir de su justicia, de su amor y su misericordia. El Evangelio nos anima a llevar
consuelo al marginado, al que está descorazonado, a quien ha estado sin voz y en silencio. Amigos, tenemos un mensaje muy grande en nuestras manos, como vimos también en el video. Un mensaje tan grande, y no hay nada más grande y emocionante que compartir este mensaje hacia los demás. ¿Podéis creer esto? Por eso el Evangelio nos quita el aliento y nos da una sorprendente esperanza a ti y a mí. Unas preguntas finales solamente para reflexionar en esta historia y en la redención que encontramos gracias a Jesús. Es pensar cómo Jesús se ha encontrado contigo en tu lugar de lamento. Cómo Jesús se ha sentado contigo a lamentar las injusticias que has recibido. Cómo Dios puede usar tu historia de lamento para traer esperanza a otros. Y cómo podemos ser promotores de Shalom. No nada más nosotros en lo individual, pero también en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Cómo podemos ser agentes de sanidad en lugares rotos. Oremos. Padre, muchas gracias porque eres un Dios tan compasivo, grande en misericordia y tan precioso para nosotros. Gracias, Jesús, por la obra de redención que has hecho y que sigues haciendo en nosotros. Gracias porque sigues trayendo sanidad a nuestras vidas que están en medio de dolor y de lamento. Y gracias a ti tenemos un gozo tan grande, indescriptible, una esperanza maravillosa, no solamente aquí, sino también en el futuro. Y Jesús, ayúdanos también a encontrarnos contigo cuando somos invitados a tu mesa y pasar ese tiempo contigo de compañerismo al tomar tu pan y tu vino, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, que podamos salir de aquí compartiendo este gran mensaje a los demás. En tu nombre oramos. Amén.